Para que me aparezca la... Ahí está. Bueno, entonces, cálculo de desplazamientos, ¿verdad? Lo que habrán visto ya en la teoría y de lo que se habló un poco en el video introductorio es cómo calcular desplazamientos en isostáticas utilizando el trabajo virtual, ¿verdad? Y básicamente eso se puede resumir en una cuestión, ¿verdad? Que si yo quiero calcular, por ejemplo, disculpen, este es un poco grande. Si yo quiero calcular, por ejemplo, un delta H, que es, digamos, un desplazamiento horizontal, en esta dirección, lo que yo tengo que hacer para calcular este delta H es arbitrar en el lugar donde quiero calcular esta delta una P con valor unitario paralelo a este desplazamiento, ¿verdad? Si quiero un delta V o un desplazamiento vertical, lo que tengo que hacer es una P unitaria también, pero en dirección vertical, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo con valor unitario. Si por ejemplo quiero calcular, qué sé yo, un giro entre dos barras, phi, entonces lo que tengo que hacer es entre estas dos barras arbitrar dos momentos flectores con valor unitario. Me imagino que eso fue lo que habrán visto en la teoría y también se explica un poco en el video de introducción, ¿verdad? Entonces, la idea es, quiero calcular un desplazamiento o un giro, entonces tengo que arbitrar en ese lugar donde quiero calcular ese desplazamiento o ese giro, el esfuerzo con valor unitario que sea paralelo, entre comillas, ¿verdad? Si quiero un desplazamiento horizontal, arbitro una fuerza horizontal unitaria. Si quiero un desplazamiento vertical, una fuerza vertical unitaria. Si quiero un giro, un momento unitario, ¿verdad? Que es básicamente en lo que se basa el trabajo virtual. Las fórmulas que se resuelven a partir de integrales es básicamente una extrapolación de lo que se dio el trabajo virtual en estática, ¿verdad? Pero con el uso de los diagramas ya propiamente dichos, ¿verdad? Entonces, bueno, el ejercicio de hoy dice calcular para el estado de carga mostrado el desplazamiento vertical del nodo 3, ¿verdad? Que sería esta rótula que está acá. Este es el estado de carga mostrado, ¿verdad? Donde tenemos esta carga distribuida, que es triangular en los tramos de la barra 1 y la barra 4, y es rectangular en la barra 2 y la barra 3, ¿verdad? Como lo que me pide es calcular un desplazamiento vertical del nodo 3, entonces el estado virtual, ¿verdad? Porque justamente si yo quiero calcular un desplazamiento, tengo que arbitrar una fuerza unitaria. A esa fuerza unitaria se le llama estado virtual. O sea, el estado de carga en el que solamente actúa la fuerza unitaria para calcular el desplazamiento que quiero calcular, ¿verdad? Para la redundancia, a eso se le llama estado virtual. Entonces, esta carga y esta carga van a corresponder a nuestro llamado estado real de cargas. ¿Está bien? Y además de eso, vamos a necesitar acá, independientemente de todo esto, nos vamos a olvidar de esas dos cargas y vamos a arbitrar una fuerza P acá de valor unitario en este nodo 3. ¿Por qué? Porque lo que me pide es el desplazamiento vertical de este nodo 3. Entonces, sí o sí, en ese nodo necesito una fuerza vertical unitaria para calcular este desplazamiento, paralelo a ese desplazamiento que quiero calcular. Ahora, si yo arbitro la fuerza hacia abajo, estoy intuyendo de que el desplazamiento de este nodo va a ser hacia abajo. Una vez que yo calcule el desplazamiento, si me sale positivo, indica que lo que yo asumí está correcto, ¿verdad? Evidentemente el nodo baja hacia abajo, para la redundancia. Y si yo arbitré, por ejemplo, así, hacia abajo, y el desplazamiento me sale negativo, implica que en realidad sube. ¿Se entiende eso, verdad? Y viceversa, si es que quieren plantear, por ejemplo, con la P hacia arriba. Si plantean con la P hacia arriba y le sale positivo, indica de que el nodo sí sube. Si le sale negativo, implica que baja, ¿verdad? Entonces, dicho eso, antes que nada tenemos que ver acá el estado de cargas, ¿verdad? Para poder resolver, porque evidentemente si vamos a calcular el desplazamiento para aplicar nuestro
teorema de trabajo virtual necesitamos los diagramas de fuerza normal y momento flector para el estado real de cargas y el estado virtual, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, para llegar a ese punto, primero tenemos que calcular las reacciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este estado de cargas. Yo sé de que esta carga distribuida está aplicada solamente sobre las barras 1, 2, 3 y 4, no sobre las barras 8, 6, 9, 5 y 7, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esto? Y yo además sé de que esta carga P de 50 kN está aplicada sobre esta rótula. Entonces, yo sé de que esta barra termina rotulada acá en este apoyo, al igual que esta. Es decir, esta barra 8 y esta barra 4 no están empotradas entre sí, sino que las dos quedan rotuladas por este apoyo, ¿verdad? Lo mismo acá. En cambio, la barra 1 y la barra 2 sí son continuas, porque esta rótula queda por debajo, es decir, no rompe la continuidad entre esas dos barras. Sería más o menos una cosa así, ¿verdad? La barra 1 y la barra 2, y simplemente la barra 1 y la barra 2 se apoya sobre esta rótula que es de la barra 5, ¿verdad? Quiere decir de que acá hay un empotramiento interno. Idem para lo que pasa acá en el nodo 4 entre las barras 3 y 4. ¿Se entendió esto, verdad? Porque es importante esta parte, ¿no? Entonces, dicho eso, sabiendo que esto es la barra 1 y 2 tienen un empotramiento interno y de que esto está simplemente apoyado nomás sobre esta barra 5, vemos que no hay ninguna carga en el tramo de la barra 7, ni de la barra 5, la barra 9, ni la barra 8, ni la barra 6. Como no tienen cargas en ninguno de sus tramos, quiere decir de que solamente se van a llegar cargas a partir de los nodos de esta estructura en la parte de abajo. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué tipo de barras son estas? Estas barras de acá abajo, desde la 5 a la 9, son barras de dos fuerzas. ¿Por qué? Porque toda la flexión se va a transmitir en las barras 1, 2, 3 y 4, porque son las son las barras que tienen cargas en el tramo. Y sus reacciones se transmiten a partir de esta rótula que está acá, sobre esta barra que no tiene cargas en el tramo. Entonces esta es una barra de dos fuerzas, como es de dos fuerzas y mete una fuerza puntual en esta rótula, esta fuerza se transfiere otra vez por el nodo simplemente a estas otras dos barras, y el caso simétrico para las barras 6 y 8. Por ende, quiere decir de que las barras que van a tener flexión son estas marcadas en rosado, y digamos que las barras marcadas en amarillo ahora son las barras que van a ser de dos fuerzas. ¿Se entendió? Bueno, entonces, dicho eso, nosotros ya podemos establecer las reacciones que van a ser necesarias para calcular nuestros diagramas de esfuerzos, que como les digo son la normal y la flexión. Ahora, como dijimos de que las barras desde las 5 a las 9 son barras de dos fuerzas, ya podemos asumir de buena primera de que estas no van a tener diagrama de momento flector, ¿verdad? La que sí va a tener son las barras 1, 2, 3 y 4, y además de eso van a tener diagrama de normal, ¿verdad? Entonces, acá tenemos los datos de las secciones, vigas de 1 al 4 y los reticulados. De hecho, lo que el título, al decirle reticulado, luego ya te está dando a entender de que son barras de dos fuerzas, ¿verdad? Pero no está de más hacer el análisis hecho, ¿verdad? Entonces, vamos acá y vemos lo siguiente. Hacemos el despiece total de reacciones internas y externas a ser consideradas. Y es importante a ser consideradas, ¿por qué? Porque como ven acá, la X1 y 2 y la 3 son las reacciones externas. La X4, la X5, la X6, la X7 y la X8 son ya reacciones internas de estas barras de dos fuerzas. También hay unas reacciones internas acá en esta rótula, pero yo soy libre de calcularlas o no si quiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo necesito
si solamente tengo tres reacciones internas, externamente solamente las ecuaciones de equilibrio del sistema para calcular x1, x2 y x3. Y necesito solamente la sumatoria en los nodos para calcular estas que faltan, ¿verdad? Entonces, no es estrictamente necesario que yo haga el despiece completo en esta parte, ¿verdad? Ahora, para el diagrama de las barras 2 y de las barras 3, eso evidentemente, como no voy a considerar lo que, o no voy a calcular lo que pasa en esta rótula, no puedo hacer la entrada, por ejemplo, de derecha a izquierda para la barra 2. Es decir, no puedo hacer un corte, por ejemplo, que vaya en este sentido. Y corte así porque no tengo estos datos acá. En la rótula porque no los voy a calcular. En cambio, voy a tener que hacer un corte que considere de acá a acá, así, y voy a tener que considerar todo lo que está acá. Esa sería la pequeña salvedad al no calcular esto. ¿Y cuál sería la ventaja? Evidentemente menos ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Porque al hacer el despiece entre las barras 2 y 3 y considerar las reacciones que hay acá, eso agrega dos incógnitas más y agrega dos ecuaciones más que también hay que calcular, ¿verdad? Entonces, y como les digo, no es estrictamente necesario porque esto es externamente isostático. Yo no necesito ninguna ecuación interna para calcular x1, x2 y x3. Y estas ecuaciones internas, como son todas barras de fuerza, se resuelven a partir de la sumatoria en los nodos, ¿verdad? Entonces, va por ahí la cuestión. Entonces, siguiendo un poco, ¿verdad? ¿Se entendió todo eso? Si alguien no entendió, que hable por el micrófono. Bueno, datos de entrada en el Scilab, ¿verdad? Esto fue lo que les mostré en las clases pasadas, ¿verdad? Tipo, las variables, primero las dos funciones iniciales que son CLC, que es para limpiar nuestra consola si es que se imprimió algo previamente, y clear, doble paréntesis, que es para limpiar el valor que pudo haber tenido otra variable si por ejemplo yo tengo otro archivo de Scilab abierto en paralelo y estoy usando, por ejemplo, las mismas variables y tienen valores distintos. Entonces, para el momento de ejecutar este script, no consideren los que están en el otro archivo, por ejemplo. Entonces, lo primero son las variables de entrada, que son el número de barras. En este caso, como habíamos dicho, tenemos 9. Tenemos número de reacciones, vamos a considerar 8, ¿verdad? Como número máximo. Si acá hacíamos el despiece, considerábamos 2 más, evidentemente tendríamos 10 y acá en NX habría que poner 10, ¿verdad? Número de estados reales vamos a considerar 1, en el cual actúan en conjunto esta P sub 0 y esta P de 50. Número de estados virtuales 1, ¿por qué? Porque tenemos que calcular un desplazamiento vertical en este nodo que implica una carga unitaria acá, ¿verdad? Este entonces sería nuestro estado virtual o nuestra hipótesis virtual. A ver, ahí está. Y NH sub 0, ¿verdad? Y por último, este sí es una variable nueva que no vimos la anterior, que es NC igual a 2, que vendrían a ser el número de componentes axial y flexión, dice, ¿verdad? A lo que se refiere es qué cantidad de esfuerzos vamos a considerar. Me imagino que en la práctica ya les habrán dicho de que en estructuras 2, para el caso de pórticos, vamos a considerar en su mayoría los esfuerzos y deformaciones producidos por el axial y por la flexión, simplemente debido a que los desplazamientos y los esfuerzos que se producen debido a la cortante son muy pequeños, ¿verdad? Entonces nos limitamos a simplemente ver qué pasa a partir del axial y la flexión. Si de por ahí alguien quiere considerar igual la cortante, en este caso debería poner acá 3, ¿verdad? Para hacer axial, flexión y cortante, ¿verdad? Pero si seguimos el esquema de la cátedra, solamente NC igual a 2 siempre, ¿verdad? Acá sí se agregan nuevos datos, ¿verdad? Que son datos geométricos de las barras, ¿verdad? Y necesitamos los datos de longitud, ¿verdad? Que esto, yo personalmente acá no voy a irme barra por barra, esto ustedes lo pueden mirar porque
lo que sí tienen que entender es de que cómo se cargan estos vectores. Cada componente es una barra, es decir, la primera componente es de la primera barra, la segunda componente de la segunda barra, y así sucesivamente. Si se fijan, este vector de longitud tiene 9 componentes, porque tengo 9 barras. Entonces, yo veo que la barra 1, por ejemplo, tiene 4 de longitud. Entonces necesito cargar 4 como primera componente. La barra 2, que es la mitad de esta longitud, entonces tendría 3, esta 3 y esta 4, ¿verdad? Entonces sería 4, 3, 3, 4. 4, 3, 3, 4. Y así sucesivamente para las siguientes barras, ¿verdad? Sí tienen que saber, generalmente se le da así subdividido ya cuál es barra 1, barra 2, barra 3, barra 4. Pero sí tienen que saber de que tenemos que hacer la mayor cantidad de divisiones posibles de barras si de por ahí el ejercicio no les da. No consideren, por ejemplo, esta barra 1 y 2 como una sola, ¿verdad? Porque el programa no entiende de esa manera. Cada vez que se separa con algún apoyo, con alguna rótula o con algún nodo, sí o sí consideran barras por separado, ¿verdad? Y van cargando según ese orden, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos el ancho de la sección, ¿verdad? Esto se refiere a la sección transversal, ¿verdad? Vamos a poner otro color. La sección transversal de la barra, ¿verdad? El ancho sería esto, B sub S, y esto sería H sub S. ¿Verdad? Entonces, esto está supeditado a los datos de geometría que nos dieron acá, ¿verdad? Digas del 1 al 4, las B sub S van a ser todo 0.3 y del 6 al 9 van a ser 0.15, ¿verdad? Y las H sub S del 1 al 4 van a ser 50 y del 6 al 9 va a ser 0.15, ¿verdad? Que podemos corroborar acá. 0.3 y después todo 0.15 en las B sub S y en las H sub S 0.5 y después todo 0.15. ¿Está bien? Y a partir de ahí se puede sacar el vector, porque como vemos esto es un vector que alberga los distintos anchos y las distintas alturas de las secciones, y acá tenemos un vector de área de las secciones, ¿verdad? Y una pequeña particularidad que tiene esta operación es el hecho de que no es simplemente BS asterisco HS. El asterisco representa la multiplicación, pero se le agrega acá este punto, ¿verdad? Que es un punto cualquiera de la literatura, ¿verdad? Que lo que hace es decir que cada uno de los componentes de, digamos, la primera componente de H sub S se multiplica con la primera componente de B sub S. La segunda componente de H sub S se multiplica con la segunda componente de B sub S. Eso es lo que implica hacer este punto de acá. Era para la cuestión de la multiplicación. Porque si yo no le pongo ese punto, él lo que trata de hacer es una operación matricial, ¿verdad? Es decir, multiplicar matricialmente B sub S con H sub S, que digamos que si las matrices no tienen el orden correcto, primero que nada no puedo operar, y segundo que no siempre las operaciones de multiplicación entre matrices dan el resultado que tenemos como esperado. En este caso, si la primera componente se multiplica con la primera de la otra, siempre nos da el área en ese sentido. Por eso utilizamos esta función de ponerle el punto antes de la operación de multiplicación. Y después tenemos el vector de inercia, ¿verdad? Sabemos que para una sección rectangular la fórmula de la inercia es 1 sobre 12 por B por H al cubo, ¿verdad? Entonces 1 sobre 12 por B hasta acá, todo con asterisco simplemente porque esto es un escalar y esto es un vector. Entonces va a ir multiplicando este escalar a cada una de las componentes de este vector. Ahora, para operar con este vector otra vez, porque a cada 1 sobre 12 por B sub S hay que multiplicarle la H al cubo, ¿verdad? Entonces debe entrar de vuelta el punto para realizar esa operación, y acá antes de poner exponente al cubo se vuelve a poner este punto para que a cada componente de H sub S le eleve al cubo, ¿se entiende? Es decir, para que eleve
0,5 al cubo, 0,5 al cubo y así sucesivamente con cada una de las componentes. Si no se pone ese punto, él lo que trata de hacer es simplemente elevar al cubo la matriz, que es una operación que él no puede realizar. O directamente trata de multiplicar la matriz consigo misma. Elevar al cubo quiere decir multiplicar matricialmente 3 veces esta matriz. Después tenemos el vector de módulo de elasticidad, ¿verdad? Que simplemente es cargar los módulos de elasticidad que nos dan como dato, ¿verdad? Que se pueden ver acá. De las barras 1 al 4 es 2 exponente 7, ¿verdad? Esto lo que implica es 2e más 7, lo que implica es 2 por 10 a la 7, ¿verdad? Este e más 7 indica por 10 a la 7, ¿verdad? Y este e más 8 indica por 10 a la 8, ¿está bien? Pero en el Scilab podemos cargar de esa misma manera. 2 exponente 7, 2 exponente 7 hasta el 4, y del 5 al 9, 2 exponente 8, ¿está bien? Ahora, en el video introductorio también se explica de que cuando nosotros hacemos un corte de una barra cualquiera, ¿verdad? Y tenemos esta parametrización X, ¿verdad? Esta X en el Scilab es equivalente a un vector S unitario multiplicado por la longitud total. ¿Por qué? Y siendo la longitud total esto, ¿verdad? Suponiendo que esto tenga longitud L a partir de hasta acá, poner esta barra, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo hace esto, ¿verdad? En el video introductorio se explica bastante bien que lo que hace la S es ser un vector que empieza en 0 y termina en 1 y va aumentando cada componente según la componente anterior más un paso, ¿verdad? Que es 1 sobre la cantidad de veces en la que yo quiero dividir esta barra, ¿verdad? Entonces yo divido esto, qué sé yo, en 5 partes, ¿verdad? Entonces en la primera componente es 0. ¿Por qué? Porque es cuando x vale 0. La siguiente componente va a ser 1 sobre 5 veces la longitud, que va a ser, supongamos, por acá. La segunda va a ser 1 sobre 5 más 1 sobre 5, que va a ser acá. Y así hasta que llega al número total en el cual esto queda 5 sobre 5 y el número final es 1, ¿verdad? Y entonces 1 por L evidentemente es cuando X completó la longitud, ¿verdad? Esto lo estoy explicando rápido porque es un concepto que ya se explicó en ese video introductorio que está en el aula virtual. ¿Está bien? Después tenemos un parámetro auxiliar, alfa, ¿verdad? Que vendría a ser el ángulo acá. Vamos a ver acá. Me voy a ir en la diapositiva anterior porque ahí se ve mejor con las longitudes. Sería este ángulo de acá, alfa, ¿verdad? Entonces sería el arco tangente, de 3 sobre 4, ¿verdad? Que es 3 sobre 4. Entonces eso también se carga en el Scilab. Alfa, arco tangente de 3 sobre 4. A tan es arco tangente. ¿Está bien? Después tenemos las cargas del estado real, que son P sub 0 igual a 20, en lo que se refiere a y P igual a 50, ¿verdad? Que es la carga acá. Pueden también crear una variable extra que es P virtual igual a 1 o usar directamente el valor de unitario dentro de sus ecuaciones, ¿verdad? No es estrictamente necesario. De hecho, luego que acá yo después prácticamente no usé. ¿Por qué? Porque utilicé la ecuación de equilibrio haciendo lo siguiente, ¿verdad? Hice el equilibrio del sistema y acá está especificado en cada una de las matrices A, está especificada la ecuación, ¿verdad? Sumatoria de momentos en 1 del sistema, ¿verdad? Si me voy acá, por ejemplo, veo que el sistema es acá, hago sumatoria de momentos y tengo 4 más 6, 10, 14, x3, ¿verdad? Que sería esto. Entonces, 4 más 6 más 4, 14, x3, ¿verdad? Por ejemplo, positivo, y acá tenemos 14, x3. Esto que está en rojo corresponde al estado real de carga, que es cuando solamente considero los efectos de P sub 0 y P, ¿verdad?
y ya estoy sumando los momentos que generan P sub 0 y P. Entonces, si hice, por ejemplo, sumatoria de momentos en 1 en el sistema, hice el momento que produce esta parte triangular, ¿verdad? Más el momento que produce esta parte rectangular, más el momento que produce esta parte triangular, más el momento de esta P. ¿Se entiende? Y todo eso entró en 1750, ¿verdad? Si esto ustedes lo pueden corroborar, o si tienen más dudas, me preguntan si es que quieren hacer un despiece completo, ¿verdad? Como las clases, digamos, en línea no deben de durar más de 45 minutos, es que no se puede explicar explícitamente de dónde viene este 1750, porque si no, sobrepasaríamos mucho el límite de tiempo, ¿verdad? Pero todos estos valores que están en rojo corresponden al estado real de cargas, y los que están en lila corresponden al estado virtual de cargas. Entonces, por ejemplo, en esta misma ecuación podemos ver que si hago sumatoria de momentos en 1 y considero el estado virtual, ¿verdad? Que es cuando hay una P unitaria acá, ¿verdad? P igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? Si hice sumatoria de momentos acá, esto medía 4 y la mitad de esto era 3, porque este tramo mide 6, ¿verdad? Entonces, tengo 4 más 3, 7 por 1, que sería 7, ¿verdad? Y si considero el sentido positivo así, ¿verdad? Entonces sería menos 7 para esa misma ecuación de la que estamos hablando en el estado virtual. Por eso es que acá aparece un menos 7, ¿verdad? Esto es una cuestión de que ustedes se pongan nomás a verificar cada una de estas ecuaciones y consideren las cargas que están actuando en dicho estado. Como les digo, lo que está en rojo, estado real, están actuando P sub 0 y P. Y lo que está en lila, estado virtual, en donde la P es unitaria, ¿verdad? En el nodo 3, porque es lo que quiero calcular su desplazamiento. Entonces, estos coeficientes que están acá en azul marino entran dentro de la matriz A, y esto que está en rojo entra del vector B, y esto que está en lila en el vector B sub 0. Ahora, lo que sí, la vez pasada cargamos este vector B de forma utilizando la coma simplemente, ¿verdad? O directamente como columnas. La otra forma de cargar como columnas, pero escribirlo como una fila, es utilizar el punto y coma. Si yo pongo, por ejemplo, 1750, punto y coma, 250, por ejemplo, lo que hace esto es 1750 está acá, y al ponerle punto y coma lo que hace es que la segunda componente quede ya en una fila abajo. ¿Está bien? Entonces, esto está cargando por filas. Esto está cargando cada columna. ¿Se entiende? Esto se va a cargar dentro de la primera fila de la matriz A, como está escrito, 0, 0, 14, etc. ¿Por qué? Porque tiene coma. Si yo le pongo punto y coma, el número que está después de ese punto y coma pasa ya directamente a la fila de abajo. ¿Se entiende? Y lo mismo para la B sub 0. ¿Está bien? ¿Y cuál es la diferencia? De que como acá yo estoy arbitrando ya cuál es la fila que voy a cargar, y le voy a cargar todas sus columnas, que era lo que dijimos que implicaba dos puntos, ¿verdad? Entonces, en este caso, como voy a usar el punto y coma, lo que voy a indicar es que voy a cargar ya la primera columna en todas las filas. ¿Por qué? Porque estoy usando el punto y coma. Y voy a hacer de que cada número que yo cargue en esta matriz, al usar el punto y coma, pasa a la siguiente fila. Entonces voy a cargar ya todas las filas en esta interacción. ¿Se entiende? Bueno, lo siguiente, a partir de establecer todas estas ecuaciones, es resolver, evidentemente, las reacciones del estado real, que vienen del despeje de este a x más b igual a 0, ¿verdad? Como la inversa de a por menos b, y x sub 0, que son las reacciones del estado virtual, inversa de a por menos b sub 0, ¿verdad? Entonces tenemos nuestras reacciones reales y nuestras reacciones virtuales, que, como vimos la vez pasada, se obtienen en la consola de Scilab. Entonces,
Esto es el script, esto es la consola. Lo siguiente que hay que hacer es calcular nomás ya los desplazamientos, y para calcular esos desplazamientos tenemos que necesariamente tener los diagramas de normal y de momento flector, primero que nada, ¿verdad? El principio de trabajo virtual, que estoy seguro que habrán visto en la teoría, nos dice que para calcular un desplazamiento cualquiera hay que multiplicarlo por un esfuerzo unitario paralelo a él mismo, porque si no, no hace trabajo, ¿verdad? Multiplicado esto además por, sumando esto además el trabajo que realizan los asentamientos, ¿verdad? Que vamos a ver en la clase que viene. Y esto tiene que ser igual, porque esto es trabajo externo, ¿verdad? Igual al trabajo interno del sistema. Entonces, el efecto de la temperatura, si hablamos de ¿cómo se llama? Una variación lineal de temperatura que va a producir elongación o contracción del material, evidentemente eso se carga a partir de la siguiente integral, que es el módulo, el coeficiente de dilatación lineal por la diferencia de temperatura entre la temperatura de la fibra media menos la temperatura ambiente por la normal virtual. Esto dentro de un delta S que corresponde a un tramo de longitud de la barra más digamos el esfuerzo que se produce por un gradiente de temperatura, que es el famoso momento ficticio por temperatura, donde es el coeficiente de dilatación lineal por la diferencia entre la temperatura de la fibra inferior menos la temperatura de la fibra superior por el momento virtual dividido la altura de la sección, todo esto dentro de un tramo o un trozo de longitud, más el trabajo producido por la normal producida por las cargas, ¿verdad? Que es la multiplicación entre la normal real por la normal virtual dividido EA, más el efecto de la flexión que se obtiene a partir de la multiplicación de del momento flector real producido por las cargas reales por el momento flector virtual producido por las cargas virtuales sobre EI, más el efecto producido por los resortes, que también vamos a ver en la siguiente clase. Lo que tienen que preocuparse hoy mismo es de esto simplemente. Son de este y de este. Entonces, para el caso de nuestro ejercicio, si vemos esta ecuación grande, escrito en forma matemática en Scilab, esto lo podemos transcribir de la siguiente manera. Así. Como la fuerza virtual generalmente es unitaria, esto generalmente queda delta más el trabajo de los asentamientos igual a la integral, ¿verdad? Entonces a delta en Scilab lo llamamos R o R sub 0 más el trabajo de los asentamientos es igual a la integral de V por Q sub 0 más D por Q sub 0 mayúscula por L por delta S. ¿Y cómo se entiende esta ecuación? Este vector V es esto y esto. Es decir, el vector V tiene los esfuerzos virtuales. Y este vector Q sub 0 tiene esta N y esta M. Es decir, tiene los esfuerzos reales. Vamos a buscar un poco otro color. Tiene los esfuerzos reales. ¿Se entiende? Y entonces, ¿qué tiene esta Q sub 0 y esta D? Esta D simplemente guarda los valores de rigidez o flexibilidad, que es 1 sobre EA y 1 sobre EI. Y la Q sub 0 es todo esto. ¿Está bien? Todos los efectos de impuestos sobre la estructura que no sean cargas, como temperatura, errores de montaje, todo eso entra dentro de Q sub 0, ¿verdad? Como el ejercicio que estamos viendo no tiene ni temperatura ni error de montaje, este vector Q sub 0 no es necesario, ¿verdad? Directamente es igual a 0.
y se puede reescribir como esto simplemente. Ahora, ¿por qué es L por delta S? Porque delta S en esta ecuación es como la integral va de 0 a S, quiere decir de que va de 0 a L, ¿verdad? Entonces esto ya está indicando de que está haciendo la integral directa sobre la longitud. Ahora, como en Scilab nosotros utilizamos la S como un vector unitario, ese vector unitario es proporcional a la longitud de cada barra y por eso requiere esta multiplicación acá. Ahora, en el caso del ejercicio también, siendo estricto, esto no es necesario porque no hay asentamientos en los apoyos. Entonces, si queremos hacer bien, para el caso del ejercicio solamente es así. R igual a esta integral, ¿verdad? Con los datos que se explicaron ya previamente. La matriz de esfuerzos virtuales por la D, que es la matriz de flexibilidad, 1 sobre EA, 1 sobre EI, por Q sub 0, que es la matriz de esfuerzos reales N y M, ¿verdad? Bueno, entonces lo que sigue es la matriz de esfuerzos reales. ¿Cómo cargamos la Q sub 0 en Scilab, ¿verdad? Entonces lo primero es inicializar esa matriz. Y vamos a decir, primero que nada, si se fijan acá, en la línea 44 del código Q sub 0, se indica como primero list, dice, ¿verdad? O sea, estoy estableciendo que va a ser una matriz lista. ¿Y qué implica que sea una matriz lista? Una matriz lista lo que hace es cargar matrices dentro de una matriz. Entonces, si ven acá, la Q sub 0 va a tener las normales de cada una de las barras, ¿verdad? Porque acá, fíjense de que entra en un for donde necesita la cantidad de barras que hay. Si tengo 9, quiere decir de que primero que nada va a crear filas que son del 1. Va a primero crear acá una Q sub 0, ¿verdad? Que va a tener... este color no se ve muy bien. Voy a poner en blanco. Q sub 0, ¿verdad? Que va a tener, primero que nada, 9 filas, indicando que la primera fila es de la barra 1, la segunda fila va a ser de la barra 2, la tercera fila va a ser de la barra 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Eso de por sí lo ya le da que se convierta en una matriz de 1 por NB, ¿verdad? Lo siguiente que va a hacer es decir, irse a un for que va de HIP, ¿verdad? Que son hipótesis de 1 hasta NH. ¿Por qué? Porque ¿cuántas hipótesis de carga se van a considerar? Como les expliqué en la clase pasada, yo puedo considerar todas las cargas actuando al mismo tiempo o cada carga actuando por separado. Si las considero actuando por separado, en este caso tendría 2 hipótesis, pero decidí considerarlas actuando al mismo tiempo, entonces la hipótesis real es 1, ¿verdad? Entonces va a tener una sola columna, ¿verdad? Pero esto podría haber sido hipótesis 1, hipótesis 2, ¿verdad? Entonces, lo siguiente que él hace es establecer como una matriz de NC por NI más 1. ¿Por qué? Porque por cada barra yo necesito la normal que va desde cuando X vale 0 hasta cuando X vale L, ¿verdad? Y esa X ya vimos que se hace a partir de ese vector S. Entonces, esto que ven en el recuadro sería lo que habría acá para la barra 1. Esto que hay acá para la barra 2, para la barra 3, para la barra 4, para la barra 4. ¿Entendés? Entonces, cada uno de estos recuadros hay en cada una de esas barras, guardando todas las normales y todos los momentos flectores. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Evidentemente, a partir de nuestro método de los cortes, vamos a sacar la ecuación para cada barra de la normal y para cada barra del momento flector. Y vamos a ir cargando dentro de esta matriz. Y por ende va a ser una matriz muy grande que va a tener, primero que nada, cada una de las barras. Y en cada una de las barras va a tener tanto las normales como los momentos flectores y para cada hipótesis de carga si es que se quieren considerar más de una. ¿Está bien? Bueno, dicho eso, ¿cómo se cargan la Q sub 0, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, vamos a hacer el ejemplo de
o vamos a recordar, mejor dicho, lo que dijimos previamente. Nuestras barras del 5 al 9 son barras de dos fuerzas. Quiere decir de que no es necesario cargar nada en la parte de momento flector, solamente en la parte de normal. Las barras que sí hay que cargar, la normal y el momento flector, son las barras del 1 al 4, ¿verdad? Porque son las que tienen esos dos esfuerzos actuando sobre sí mismos. Entonces, lo que realmente es necesario sacar las ecuaciones de momento flector o del diagrama de momento flector son de las barras 1 al 4. ¿Y qué pasa? Como nosotros no calculamos las reacciones de acá, tenemos que entrar de izquierda a derecha para las barras 1 y 2 y de derecha a izquierda para las barras 3 y terminar nuestro corte en la rótula para no considerar lo que pasa ahí. Entonces, para considerar o calcular el diagrama de momento flector de la barra 1, hay que aislar esta parte. Acá sí necesito otro color. Hay que aislar primero esto. Para las barras 2 voy a hacer hasta acá. Y lo mismo voy a hacer para la barra 4. Voy a considerar esto. Y para la barra 3 voy a cortar así. Entonces voy a considerar lo que está hacia la derecha en este caso. Y en este caso voy a considerar, para la barra 2 voy a considerar lo que está hacia la izquierda. Pero nuestro estado de carga, ¿cómo es? Si se fijan, es el mismo estado de carga tanto por izquierda como por derecha. Entonces, el esquema es el mismo. Entonces, lo que quiero que vean, por ejemplo, es... Eso es algo que hice porque si tuviera tiempo hubiera hecho los cortes uno a uno, ¿verdad? Pero fíjense en la barra 1, por ejemplo. Al yo quitar la barra 1, tengo que llevar evidentemente las reacciones externas y la reacción que proviene de la barra número 7, ¿verdad? Si quito esto de acá, solamente considero esto. Entonces, ¿qué pasa? Acá, primero que nada, si hago la normal, la ecuación de normal, tengo que x4 por, recuérdense que alfa era el ángulo que estaba, si este viene de la barra de fuerzas así, y esto era alfa, ¿verdad? Entonces, si esto era alfa, entonces esto también es alfa, ¿verdad? Entonces, la normal va a ser menos x2 menos x4 por coseno alfa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si las fuerzas actúan en el mismo sentido de la normal del corte, entran con signo negativo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué reacción o qué carga real genera un estado de carga de normal en este corte? Vemos que esta carga distribuida triangular es vertical, ¿verdad? Entonces no produce nada horizontalmente, entonces entra como más cero. Y nuestro estado virtual de cargas es la P unitaria en la rótula. Entonces tampoco está dentro de este. Entonces también entra como más cero. El momento flector, acá lo que tienen que fijarse es de que primero que nada la P sub 0, ¿verdad? Vale 20 cuando el cateto llega a su máximo, ¿verdad? Y después se vuelve lineal P sub 0 igual a 20. Pero mientras no llegue hasta este cateto, esta presión o esta carga distribuida es según una pendiente, ¿verdad? Que es 20, que es el valor de la carga máxima, dividido 4, que es la longitud de la barra 1, ¿verdad? Entonces 20 sobre 4 sería 5x su pendiente. Entonces 5x es el valor de la función de la presión o de la carga distribuida triangular. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sigue a partir de ahí? Sacar evidentemente el efecto de momento flector que genera la carga real y la carga virtual. Para la carga virtual es fácil decir ya que es 0 porque la carga P, como dijimos, está sobre la rótula que está entre las barras 2 y 3, entonces no afecta todavía la barra 1. Entonces por eso esto queda más 0. Ahora, este 5x cubo sobre 6 sale ¿de dónde? Primero que nada sabemos que 5x es la carga distribuida. A eso yo le tengo que multiplicar por x sobre 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera yo sé de que esto es 5x por x sobre 2, ¿verdad? Que vendría a ser el área para sacar la resultante por su brazo de palanca, que como es a partir de este punto sería a 1/3 de la base,
2/3 del vértice, 1/3 de la base. Entonces sería 5x por x sobre 2 por x sobre 3. Y de ahí queda 5 sexto x cubo, ¿verdad? Entonces esta es la barra 1. Y este mismo esquema yo tengo simétrico en la barra 4, ¿verdad? La barra 4 está así, pero con esto con apoyo de primer género. Y acá viene la reacción, vamos a ver un poco si no recuerdo mal, si es la reacción número 7, ¿verdad? Entonces, y acá tengo x3. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Evidentemente se puede usar este mismo esquema para la barra 4, ¿verdad? Entonces yo voy a tener esto acá, y en vez de que esto sea x1, esto va a ser x3, y esto dijimos que iba a ser x7, ¿verdad? Por eso es que hace la aclaración acá. Las barras 1 y 4 son simétricas, por ende puede usarse el mismo esquema intercambiando x1 con x3 y x4 con x7. ¿Está bien? Entonces quiere decir de que estas ecuaciones se pueden usar así como están, siempre que se intercambie x1 con x3 y x4 con x7. Evidentemente que en la normal de la barra 4 no va a entrar x2 porque esto es un apoyo de primer género. Entonces solamente va a entrar x7 por coseno alfa, como en este caso. ¿Está bien? Bueno, lo siguiente es la barra 2, ¿verdad? Y como dijimos, como no vamos a considerar lo que pasa de la rótula, no podemos hacer el corte desde la rótula hacia la barra 1. Tenemos que hacer desde la barra 1 hasta la barra 2. Entonces, para eso hacemos nuestro corte y hacemos un corte que necesariamente va a tener que considerar, porque si tengo que terminar el corte acá, mi corte es más o menos así, ¿verdad? Yo no puedo cortar solamente esta parte sin olvidarme de lo que pasa acá. Ahora, la practicidad que da este ejercicio es de que esta es una barra de 2 fuerzas, ¿verdad? Entonces al hacer mi corte yo acá, ¿verdad? Evidentemente acá sale la flexión y la normal, ¿verdad? Y acá yo sé de que esto ya es una barra de 2 fuerzas, entonces acá solamente sale, digamos, en el caso general la normal, ¿verdad? Pero en este caso la normal de esto tendría que ser ya directamente la x6, ¿verdad? Porque sé que esto es una barra de 2 fuerzas. Entonces, voy ahí. Entonces tengo el esquema que está acá, ¿verdad? Para sacar el diagrama de la barra 2. Entonces, la barra 2, ¿qué quiere decir eso? De que si mi idea es quitar el diagrama de esta barra, quiere decir de que esta es la longitud de que está haciendo variar y el resto yo ya lo estoy considerando como conocido. Por eso es que esto tiene valor ya 4 y esto tiene valor 3. Primero lo que nada, que esto está en un eje perpendicular a este, entonces no tiene nada que ver, las dimensiones verticales tienen que permanecer. Y esto ya es pasado el punto o anterior al punto de análisis, ¿verdad? Porque yo lo que quiero hacer variar es la longitud de la barra 2 considerando ya lo que tiene por detrás, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ¿qué yo puedo hacer? Primero que nada, tengo que sacar la ecuación de la normal, ¿verdad? Tanto para el estado real como para el estado virtual. Entonces, si hago o sigo este corte, primero que nada tengo menos x2 porque en el mismo sentido de la normal, menos x6, ¿verdad? Entonces esto entra así, en cuanto a lo que se refiere a las reacciones de la propia estructura. Estas cargas son todas verticales y como mi corte termina en la rótula, nunca llego a analizar el efecto de la carga P de 50 kN, ni tampoco llego a analizar el efecto de la carga P unitaria del estado virtual. Por eso estos dos quedan como cero, ¿verdad? Para la normal. O sea, primero lo que nada en la normal ninguno de los dos produce efecto porque estas son cargas verticales y la P también. Y en el caso de la carga virtual, también la carga virtual es vertical. Entonces no va a producir ningún efecto en la normal. Ahora, en la flexión, ¿verdad? Ahora sí, en la flexión, yo voy a considerar solamente el efecto. Dentro del estado real voy a considerar solamente el efecto de la carga distribuida porque mi corte termina en la rótula donde está actuando la P de 50 kN. Y en el estado virtual tampoco voy a llegar a considerar la P unitaria porque esa misma P está actuando sobre la rótula donde quiero calcular el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, siguiendo este corte, acá yo tengo que hago un momento acá y tengo x
más 4 por x1. En sentido contrario a esta m, entonces entra con sentido positivo. Menos 3x3. 3x3. Este tiene que ser 3x6. Este tiene que ser x6. Menos 3x6, ¿verdad? Esto también entra con signo negativo porque hace girar en el mismo sentido del corte que está acá, ¿verdad? Y ahora lo que queda es el efecto de momento flector que produce la parte triangular y la parte rectangular, ¿verdad? La parte rectangular es fácil porque es 20 por x sobre 2, ¿verdad? En este sentido, en el mismo sentido de la m, entonces entra con signo negativo. Y lo que falta en este caso es la parte del triangular, ¿verdad? Que es, primero que nada, es x más 4 sobre 3, ¿verdad? Para considerar su resultante acá, a 1/3 de esta base. Entonces, x más 4/3, ¿verdad? Y eso sería su brazo de palanca. Por, ya como tengo la longitud completa, es 4 por 20 sobre 2, que es su área para sacar su resultante. Entonces, la resultante es 4 por 20 sobre 2 por su brazo de palanca x por 4/3. ¿Está bien? Y esta ecuación queda en rojo porque viene del efecto de las cargas reales, ¿verdad? Como les digo, la carga P de 50 kN está actuando en el nodo donde termina nuestro corte, entonces no se llega a considerar. Y lo mismo para la carga virtual, por eso que en lila aparece más 0 también acá. Y como les dije hace rato, el esquema es simétrico para la barra 3 y la barra 2. La barra 3 es exactamente igual, pero del otro lado, ¿verdad? Así. Tiene acá y acá, pero acá tiene de primer género, ¿verdad? Entonces yo hice mi corte así y esto sigue siendo x6, ¿verdad? Entonces lo único que hay que intercambiar es esta x1 con x3 acá. Pero esta misma ecuación se puede cambiar solamente teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Entonces las barras 2 y 3 son simétricas, por ende puede usarse el mismo esquema intercambiando x1 con x3. Y teniendo en cuenta de que esto es de primer género, entonces no va a entrar esta x2 acá. ¿Está bien? Bueno, dicho eso, hasta ahí llega la parte que se requiere de momento flector. Porque las barras, como dice acá abajo, las barras 5 al 9 son barras de dos fuerzas consideradas todas atracción. Si ven acá nuestro esquema de reacciones, acá consideramos que todo está a tracción. ¿Por qué? Porque esto está establecido a partir de los nodos. Y si yo considero que esta X8 tracciona esta rótula, quiere decir de que por acción y reacción se está traccionando también la barra. O sea, la barra se está traccionando y esa tracción sobre la barra se transfiere como una tracción sobre el nodo. Entonces considero todas estas barras de dos fuerzas sometidas a tracción. Entonces, si yo consideré todas sometidas a tracción, directamente cada una de las incógnitas que está ahí establecida, es decir, la n sub i, siendo i de 5 a 9, ¿verdad? Va a ser directamente x sub j, ¿verdad? Siendo x sub j cada una de las reacciones consideradas para las barras 5 al 9, ¿verdad? Entonces, solo es necesario cargar en la parte de diagrama de fuerza normal, no así en las componentes matriciales de diagrama de momento flector. Bueno. Entonces queda cargar estas ecuaciones que quitamos en esta matriz. ¿Y cómo se hace eso? Nos vamos acá. Acá hay un pequeño error, ¿verdad? En el sentido de que si se fija en la numeración de las líneas de código, esto llega al 68, este al 69. Lo que quiere decir esto es que esto va primero que esto. Entonces vamos a explicar primero acá. Diagramas producidos por las reacciones reales. Esto se carga, si se fijan, siempre está separado por colores, ¿verdad? En blanco lo que son reacciones, en rojo lo que es carga real y en lila lo que es carga virtual. Como estoy cargando Q sub 0, solamente me importa lo que está en blanco y lo que está en rojo. ¿Por qué? Porque son lo que consideran las cargas reales. Entonces, pero primero se carga solamente los momentos y las normales que se producen por las reacciones. Entonces vamos a usar la barra, digamos esta ecuación, ¿verdad? Para explicar, para que sea un poquito más largo y haya posibilidad de explicar mayor cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, veo la barra 2. Su normal es el efecto de normal solamente por las reacciones de la estructura es esta parte que es x2 más x6.
menos x2 menos x6, ¿verdad? Lo que está en rojo ya es el efecto de la carga, que en este caso es 0, ¿verdad? Entonces, primero que nada en Q sub 0, si se fijan cómo se define Q sub 0, hay primero un paréntesis que indica el número de barra y hay un segundo paréntesis que indica el número de hipótesis. Y por último están estas componentes que son, si NC vale 1 es axial, ¿verdad? Que es esto, y si NC vale 2, esto es flexión. Y evidentemente como va desde una división 0 hasta la longitud unitaria, esto es NI más 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que establecer primero qué barra voy a cargar. Entonces, voy a hacer este análisis que es de la barra 2. Entonces, es esta. Q sub 0, 2, ¿verdad? Y acá yo tengo que poner, ¿voy a cargar la normal o voy a cargar la flexión? Como estoy cargando primero el diagrama de fuerza normal, tengo que poner 1, porque como les digo, NC es axial o flexión. Axial 1, porque es la primera fila, entonces voy a cargar el axial 1 de la barra 2. Como la hipótesis está dentro de un for, no es necesario que yo coloque el valor, simplemente tengo que poner esto como la variable que cambia de valor según este ciclo, ¿verdad? Entonces, la barra 2, para la hipótesis correspondiente del ciclo, le voy a cargar su axial. ¿Cuáles? Todas las axiales, ¿verdad? ¿Y cómo hago eso? Veo que solamente voy a cargar primero los diagramas producidos por las reacciones reales. Reacciones irreales. Entonces, me interesan las reacciones X, no las reacciones X sub 0. Entonces, menos X2, menos X6, lo que es por reacciones. Entonces, menos X2, H y P, que indica qué hipótesis es. Porque recuerden que las reacciones, si yo consideré la carga P sub 0 distribuida y la carga puntual P como dos reacciones o como dos hipótesis reales distintas, yo tengo las reacciones que se producen solamente cuando actúa la P sub 0 y las reacciones que se producen solamente cuando actúa la carga puntual, ¿verdad? En este caso, como nuestro número de hipótesis reales es 1, ya tengo la suma de las dos reacciones. Pero en el caso de que yo haya subdividido es que entra útil esta H y P, esta variable H y P, ¿verdad? Entonces, menos X2 menos X6. Menos X2 menos X6. ¿Está bien? Y si vemos eso para la barra o su efecto en la parte de flexión, ¿verdad? Como les digo, la flexión es la NC igual a 2, ¿verdad? Entonces, cuando voy a cargar los diagramas de momento flector, primero establezco la barra, la H y P, porque está dentro del ciclo, e indico el número 2 porque voy a cargar el diagrama de momento flector producido por las reacciones reales, ¿verdad? ¿Y cómo voy a cargar eso? Primero que nada, tengo que cargar solamente lo que se produjo por reacciones reales, ¿verdad? Que es x1 por x más 4 menos 3x6. Recuérdense que este está mal, este es x6. ¿Verdad? Entonces, si esto es x1 por x más x1 por 4 menos 3x6, ¿verdad? ¿Y por qué ya, digamos, hago la distributiva acá? ¿Por qué? Porque esta x va a ser s por l, ¿verdad? Que es el vector s unitario por la l que indica la longitud de la barra 2 en este caso. Entonces, x1 por x sería x1 por s por L2, ¿verdad? Que es la barra en la que estoy haciendo variar la X. A ver. Más 4x1, que vendría a ser la siguiente parte de la distributiva simplemente. Menos 3x6, ¿verdad? Que sería esto. Menos 3x6. Y hasta ahí llegó el efecto de las cargas o de las reacciones reales. Lo siguiente que actúa o que genera flexión dentro de esta barra es la carga, ¿verdad? Siguiendo esto. ¿Y cómo cargo esto? Con lo que se llama superposición de efectos. Después de que yo cargué la normal y la flexión por las reacciones reales, se habilita una segunda parte donde se hace la superposición de efectos y se carga esto que está acá y esto que está acá. Dentro de las barras que correspondan, evidentemente. Entonces, si sigo con la barra 2, por ejemplo, yo ya cargué hasta acá,
¿verdad? Y hasta acá. Entonces, en la normal no voy a cargar nada. Ahora, en la flexión sí voy a cargar. ¿Cómo lo voy a hacer? Q sub 0, 2, para indicar que es la barra 2. Acá, como ya no, el for termina hasta acá, hasta la línea 68. En la línea 69 el for ya no corre. Entonces, si yo voy a referir a esta matriz, tengo que indicar ya la hipótesis en la que voy a cargar. En este caso, como hay una sola, no importa mucho, ¿verdad? Entonces, indico primero barra 2. Indico que es hipótesis 1. Y después le indico el 2 porque le voy a hacer la superposición de efectos a la flexión, porque la normal no produce nada. Si acá había un valor producido, qué sé yo, había una h horizontal y me producía un más h, por ejemplo, acá, ¿verdad? Evidentemente que yo en las siguientes líneas de código acá, en DFN, ¿verdad? Tendría que haber copiado esto que está acá y en vez de poner 2, acá pondría 1 porque estoy indicando que es la primera componente, que es la axial, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que sigue es cargar esos efectos de flexión que estábamos hablando, ¿verdad? Que es esto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Metemos primero que nada, indicamos a qué vector le vamos a hacer esa superposición, que es el vector Q sub 0 de la barra 2 en la hipótesis 1 para la flexión. Y copiamos eso mismo acá y le sumamos ese efecto. ¿Qué implica que nosotros tenemos esto? Que acá ya se tienen guardados estos valores que están acá. Entonces, al valor cargado anteriormente se le suma el efecto de la carga, ¿verdad? Entonces, esto que está acá ya es, digamos, la distributiva de esto que está acá, ¿verdad? Si se fijan, sería 4 por 20, 80 sobre 2 sería 40x, ¿verdad? Que sería 40s por L, ¿verdad? 40x, x recuerden que es s por L, ¿verdad? Entonces 40x. Y aparte de eso tengo 4 por 20 sobre 2 por 4 tercios, que es 40 por 4 tercios, ¿verdad? Y por último tengo 20x cuadrado sobre 2, ¿verdad? Que en este caso vendría a ser 10x cuadrado, ¿verdad? Que es 10x cuadrado. Ahora, cuando van a elevar al cuadrado la x, ¿verdad? Que como saben, x es igual a s por L. Fíjense de que acá el paréntesis cierra la multiplicación de s por L. ¿Por qué? Porque s por L, s tiene tantas componentes, L tiene tantas componentes. Estos dos se tienen que multiplicar primero entre sí, ¿verdad? Y además de eso, a cada una de estas multiplicaciones yo le quiero elevar al cuadrado. Por eso aparece otra vez este puntito de acá. ¿Está bien? Y como otro ejemplo, por ejemplo, podemos ver es el caso de la flexión que hay que agregar en la barra 1, ¿verdad? Entonces 5 sextos x cubo. Entonces en la barra 1, ¿verdad? El anterior le sumo 5 sextos x, s por L, al cubo. ¿Está bien? Y eso simplemente, si se fijan, ninguna de las barras que tenía flexión, la carga virtual llega a, digamos, producir nada en esos diagramas, ¿verdad? Porque siempre lo que está en lila terminó en 0. Pero evidentemente eso está supeditado al hecho de cómo hicimos nuestro corte, ¿verdad? Ahora, lo que sí tienen que tener en cuenta es que vamos a empezar a cargar la V, que es el vector de cargas virtuales. Y que es lo mismo a la Q sub 0, con la diferencia de que en vez de considerar las cargas reales y las reacciones reales, se consideran las reacciones virtuales y el efecto de las cargas virtuales. El efecto de las cargas virtuales ya vimos que era todo 0 en este caso. Y para considerar las reacciones virtuales, el diagrama no cambia, ¿verdad? O sea, al hacer un corte y yo decir estoy en el estado virtual, siempre voy a tener esto, ¿verdad? La diferencia nomás es que como estoy en el estado virtual, en vez de ser x, va a ser x sub 0, ¿verdad? Entonces, tranquilamente pueden copiar esto e intercambiar la q sub 0 por v y la x por x sub 0. ¿Se entiende? ¿Por qué?
Porque el efecto que producen las reacciones en cuanto a la ecuación se refiere no cambia. Lo único que cambia es el valor de esa reacción porque está en un estado de carga diferente, ¿verdad? Y evidentemente se cargan en una matriz diferente, ¿verdad? Pero tienen que tener presente eso. Si supongamos que una reacción me produce un momento deflector de, en el diagrama de X variación de longitud por X1, supongamos, ese efecto de momento flector va a ir como X1 en la Q sub 0 y va a ir como X sub 0 1 en la B. ¿Se entiende? O sea, la matriz B es la misma cosa que la matriz Q sub 0 con la diferencia de que solamente carga los efectos virtuales. ¿Está bien? Entonces se puede copiar tranquilamente estas ecuaciones que están acá, cambiándola evidentemente por X sub 0, ¿verdad? Y en vez de considerar lo que está en rojo, para la superposición de efectos se considera lo que está en lila. En este caso, todo nuestro efecto de carga virtual era más 0, ¿verdad? Por eso es que no tenemos esto para la matriz de fuerzas virtuales. Pero si hubiera un efecto de superposición para estas ecuaciones, evidentemente que se habría creado una fila extra como esta y cambiar Q sub 0 por B y el efecto de carga virtual que le corresponde, ¿verdad? Bueno, por último, vamos a explicar lo que son las últimas matrices del código, ¿verdad? Que son la matriz de flexibilidad y la matriz de deformaciones iniciales. Bueno, la matriz de flexibilidad, como le digo, es la que carga estas rigideces 1 sobre EA, 1 sobre EI, que forman parte de las integrales de esta ecuación. Sí. Entonces, para no, digamos, meter componentes vectoriales 1 sobre vectores, directamente se genera esta matriz ya con los componentes 1 sobre EA y 1 sobre EI para cada barra, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la D es una matriz lista justamente por eso, porque va a crear una matriz 1 sobre EA, 1 sobre EI para cada una de las barras, ¿está bien? Lo siguiente es el vector Q sub 0, que es deformaciones iniciales, que vamos a aplicar más así a grandes rasgos qué es lo que es, porque su definición completa y cómo se aplica dentro de un ejercicio vamos a ver en la clase que viene recién, ¿verdad? Pero si se fijan, una carga distribuida, una carga puntual, un par concentrado son cargas que generan esfuerzos directamente sobre la pieza y debido a esos esfuerzos se producen deformaciones, que es lo que se consideran así. Ahora, si hay un error de montaje, si se genera temperatura o si se genera, qué sé yo, un gradiente de temperatura, pues una variación lineal de temperatura genera solamente elongación y contracción. Un gradiente genera momento ficticio. Y un error de montaje, dependiendo si genera un acortamiento o una contraflecha o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿esos qué son? Esos son deformaciones que se le imponen a la estructura y que dependiendo de la naturaleza de la estructura genera o no genera esfuerzo. No es lo mismo que una carga. Una carga genera esfuerzo y el esfuerzo genera deformaciones. Sin embargo, las deformaciones iniciales son deformaciones impuestas sobre la estructura que pueden generar o no esfuerzo. ¿Se entiende la diferencia? Y la Q sub 0 minúscula sigue el mismo concepto de nuestras matrices anteriores, que son la Q sub 0 mayúscula y la B, ¿verdad? Con la diferencia de que para cada barra, ¿verdad? Si hay temperatura, supongamos, se cargaría en la parte axial el coeficiente de dilatación por la temperatura media, y en la parte de abajo sería la parte de momento ficticio, ¿verdad? Porque vemos de que esto, acá, lo que le falta sería menos la temperatura ambiente, ¿verdad? Pero este y este viene a ser esta parte. Viene a ser esto y esto, ¿verdad?
Y esto está multiplicado por NB y esto está multiplicado por MB, que son la normal y el momento virtual. ¿Y cómo se intercambia eso? Porque recuerden que en la ecuación matricial esto está multiplicado por BT, ¿verdad? Que ya sabemos que es el vector o matriz de los esfuerzos virtuales, ¿verdad? Entonces, esta B va a estar multiplicada por Q sub 0. Entonces, cuando sea un gradiente de temperatura, va a entrar la MB dentro, que está dentro de B. Y cuando sea una variación lineal, va a entrar la NB, que está guardado dentro de B también, ¿verdad? Entonces, para tener eso presente, ¿verdad? Y finalmente, esta integral o esta, como quieran ver, en Scilab se escribe de la siguiente manera. Esto a ustedes no hace falta que sepan de memoria porque a ustedes se les va a dar un esqueleto donde las operaciones en sí con funciones del programa ya van a estar cargadas. Lo único que ustedes tienen que saber es cómo cargar la matriz Q sub 0, la mayúscula y la minúscula, la matriz V, y tienen que saber, evidentemente, calcular sus reacciones. Y para eso tienen que saber cargar la A, la B y la B sub 0. Entonces, explicando un poquito acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que él trata de hacer? IntSplim es una función que es de integral, ¿verdad? Cuando pongo IntSplim tengo que poner un paréntesis donde indico la variable de integración. La variable de integración en este caso es la S, ¿verdad? Que es nuestro vector unitario que recorre la barra. Y lo siguiente es la función de integración, ¿verdad? Que en este caso es esta. V por D por Q sub 0 por L, o su ecuación completa V por Q sub 0 más D por Q sub 0 mayúscula por L, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve en esta parte de acá, ¿verdad? Que es V por D por Q sub 0 porque no consideramos la Q sub 0 minúscula porque no tenemos temperatura ni errores de montaje por L, ¿verdad? Y ya no hace falta ese delta S porque el delta S está implícito al poner acá la S. Es decir, la variable de integración, el delta S es S. ¿Se entiende? Y eso él calcula dentro de una variable I. Y como yo defino primero mi desplazamiento como una matriz de ceros de NH sub 0 por NH. ¿Y por qué de NH sub 0? Recuerden que NH sub 0 es la cantidad de hipótesis virtuales que hay. Si el ejercicio me decía calcular el desplazamiento vertical y horizontal del nodo 3, que es esa rótula, yo hubiese calculado así, ¿verdad? Con una P unitaria acá y con una P unitaria acá. Y tendría que poner sí o sí como hipótesis separadas. ¿Por qué? Porque si pongo como hipótesis juntas, voy a calcular el desplazamiento vertical cuando este también está actuando, y voy a calcular el desplazamiento horizontal cuando este también está actuando. Entonces, R sub 0, primero que nada, para este caso hubiera tenido NH sub 0, que así serían 2, ¿verdad? Entonces tendríamos el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal, ¿verdad? Y supongamos que yo decía P sub 0, que es la carga distribuida, es una hipótesis real, 1. Y la P de 50 kilonewtons puntual es otra carga real o otra hipótesis real. Entonces acá yo hubiera tenido otra hipótesis real, y acá hubiera tenido, qué sé yo, un valor, acá otro y acá otro. ¿Y cómo entiendo eso? Implica que hipótesis virtual 1 le llamé a esta. Hipótesis virtual 1. A este le llamo hipótesis virtual 2. Este me va a calcular delta H. Este me va a calcular, delta B. Voy a borrarlo. Este me va a calcular delta B. Este me va a calcular delta H. Entonces, ¿qué implica esto? Como NH0 igual a 2, este es HB igual a 1 y este es HB igual a 2. Entonces, esta componente que está acá es el desplazamiento vertical que se produce por P sub 0, ¿verdad? Porque es la hipótesis real 1.
Este que está acá me va a dar el desplazamiento horizontal que se produce por HR1, que sigue siendo la P sub 0, ¿verdad? Esto que está acá me va a dar el desplazamiento vertical por la carga puntual en la rótula de 50 kN. Y esto que está acá me va a dar el desplazamiento horizontal de esa rótula por esa carga puntual de 50 kN. Ahora, como yo consideré, primero que nada, no me pidió el desplazamiento horizontal. Entonces yo consideré solamente esta hipótesis virtual de carga. Por ende, NH0 ya quedó como 1 y esta fila ya quedó eliminada, ¿verdad? Solamente quedó esta. Lo siguiente es, yo consideré que hay una sola hipótesis de carga, es decir, P sub 0 y P actúan en simultáneo. Quiere decir de que el desplazamiento que yo estoy obteniendo es la suma de este más este. Si yo hubiese considerado por separado, tendría dos componentes. Pero como NH vale 1, voy a tener una delta B como valor escalar y va a ser la suma de este y este. ¿Se entiende eso? Entonces, primero que nada, él dice que el vector que va a guardar el valor de los desplazamientos es 0. Entonces, ¿qué él hace? Resuelve la integral para calcular la R, que es nuestro desplazamiento por esos efectos de carga, guarda dentro de una variable y a la R sub 0 le suma la I. Es decir, a este valor que era inicialmente 0, que guardó en este, le sumo el valor que obtuve de la integral. Y como eso hace para cada una de las barras, él lo que está haciendo es calcular el trabajo de cada una de las barras y va sumando las integrales. Entonces a partir de ahí es que él va sacando finalmente el desplazamiento total, ¿verdad? Y por último, terminado esa integral, acá le damos la función disp de display. El desplazamiento vertical del nodo 3 es R sub 0, ¿verdad? Que es el desplazamiento ya con las integrales sumadas o con el, mejor dicho, con el efecto del trabajo virtual que producen cada una de las barras del sistema. Y acá nos dice que esto se obtuvo en la consola, ¿verdad? Se despliega esto en la consola así. El desplazamiento vertical del nodo 3 es 0.018, ¿verdad? Indica, como es positivo, indica de que es realmente en este sentido, ¿verdad? Delta B. Entonces, 0.018 es lo que es lo que baja en este caso este nodo 3. Pues recuerden de que mi hipótesis virtual de carga era esta P unitaria en ese sentido. Entonces, esto de acá baja 0.018. ¿Está bien? Bueno. Y ahí básicamente termina el ejercicio. Una pequeña aclaración es que hay un reconocimiento al auxiliar de hace 2 años atrás, ¿verdad? Que es Max Caballero, que es el que hizo la preparación del material de base de este ejercicio, ¿verdad? Hay algunas partes que yo no hice que función del tema de reconocimiento a la persona que hizo en su momento estos materiales, ¿verdad? Yo simplemente estoy metiendo dentro de las diapositivas para desarrollar esta clase, ¿verdad? Bueno, dicho eso, ¿verdad? Yo particularmente desde mi parte ya terminé la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta y lo quiere hacer, y estoy dispuesto a responder y vemos si es que hace falta. Ahora puedo, Sergio dice ninguna. ¿Alguien más tiene alguna? Recuerden de que, ¿cómo le voy a decir? El ahora o nunca es, tipo, si quieren preguntar algo es más fácil de responderlo ahora, ¿verdad? Que lo que sería en algún otro momento. Pero si realmente se entendió todo, no hay ninguna consulta. Bueno,
Yo voy a, ahora dejo de grabar, ¿verdad? Eh, vamos a ver, detener grabación.